Familia querida, seguimos aquí con más Diva a la Mañana y la verdad es que hoy tenemos un tema muy importante porque nos encanta poder conocernos un poquito más y este es justamente el propósito de este segmento, poder platicar, poder conocernos, poder entender también esas situaciones y esos comportamientos que a veces tenemos que no siempre tienen una explicación, pero de repente podemos tener una mayor información más bien para nosotros poder conocernos y de repente actuar un poco mejor ante situaciones de la vida que se nos presentan cotidianamente. Bueno, ahora aquí me encuentro con una psicóloga muy especial y ella es Diana Carona. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto, qué gusto poder estar aquí hoy con Fuerte el ustedes. aplauso ahí en el set. Qué alegría poder compartir este espacio, gracias por la invitación. No, a ti Diana, gracias por aceptar la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que estoy seguro que mucha gente se va a identificar. De hecho, personalmente Diana, te voy a decir que yo me identifico mucho con este tema y es que estamos hablando un poco acerca de la ansiedad. La ansiedad, platicábamos con Diana un poco detrás de cámara y la pregunta era, mucha gente hoy en día está con el tema de la ansiedad. Es un tema que ha existido siempre, pero hoy en día se aborda de una mejor forma, hay mayor conocimiento, tenemos mucho más información acerca de estos temas. Pero en temas de ansiedad, Diana, quisiera la gente de repente saber, la ansiedad es un tema mental, viene a través de una situación de pensamientos, del interior, de las emociones, o también está enfocado más a un tema físico. La realidad es que la ansiedad la podemos dividir en dos partes, o sea, sí tenemos una ansiedad que es muy orgánica porque es la ansiedad que se va a activar desde el sistema nervioso central y cuando esto sucede lo que pasa es de que la corteza prefrontal, que es la que se encarga del análisis, memoria, emoción, solo análisis y memoria, Claro, sí. ¿sí? Es la que se disminuye en su capacidad y entonces aquí es donde vienen los pensamientos intrusivos, en donde vienen pensamientos anticipatorios, en donde empezamos a anticiparnos a las generalidades de la vida, como en 10 años va a pasar algo y entonces tengo que prepararme hoy, y entonces el cuerpo se mantiene con una actividad física como sistema nervioso activado, hiperactivado de hecho, y entonces eso es lo que genera como, sí tenemos dos partes, la parte orgánica y luego tenemos la parte cognitiva, emocional, pero que está muy asociada a la parte orgánica. Claro, como que de repente es un tema de que las emociones o los pensamientos generan también una reacción física. Entonces, básicamente entiendo que es como un círculo que no termina, ¿verdad? Una cosa provoca otra y así, pero bueno. Es interesante conocer este tema y hay unas preguntas aquí que queremos hacer porque nos interesa saber la opinión personal, pero también la opinión de un profesional, porque son cosas distintas, ¿verdad? Pero ¿te parece? Vamos a explicar la dinámica rapidito por si usted no ha visto este segmento. Tenemos aquí este tablero donde está la opción de sí completamente, sí, no a la pregunta o no para nada, que sería un no rotundo, ¿verdad? Entonces, ¿está lista, Diana? Sí. Bueno, vamos a ver. Dice, vivimos en una sociedad que normaliza el estrés constante. A la cuenta de 3 vamos a colocar los dos en donde lo que consideramos. 1, 2 y 3. Ok, sí, completamente. Sí, de hecho, desde mi perspectiva, claramente, todo lo que vivimos día tras día en la familia, en el trabajo, estamos en un constante estrés que muchas veces no nos permite disfrutar la vida. Vi que tú colocaste aquí sí completamente. Cuéntanos desde el lado profesional, ¿por qué consideras que es una sociedad que normaliza estar en un estrés constante? Lo que sucede es que creo que en los últimos años hemos visto un aumento de la importancia de mantenernos activos. Okay. Y entonces hay un constante tener que mantenernos trabajando, tener que hacer, es un constante siempre tengo que hacer y entonces no se le da el valor que requiere el descanso, la pausa, el ir más lento. Entonces vivimos en una sociedad que constantemente sí está con mucho más estrés y lo normalizamos. O sea, yo normalizo la tensión en mis hombros porque tengo que resolver algo, yo normalizo el no dormir porque tengo que trabajar en algo que tengo que entregar el día siguiente y se ha vuelto parte de la rutina, que la realidad es que no es saludable porque deberíamos de llevar la vida con un poco más de pausa. Entonces sí se ha normalizado y es un tema, la realidad, que la mayoría de personas, seguramente hasta los que estamos aquí hoy, Sí, seguro. vivimos en un corre-corre, como termino algo, entonces luego tengo que hacer algo más y así me paso el día y termino el día súper corrido y al final no me doy cuenta del estado de estrés en el que mi cuerpo se ha mantenido. Entonces Y es que también es un tema de que definitivamente estamos en ese estrés porque también nos han enseñado de chiquitos también a siempre estar activos haciendo algo y nunca se nos ha enseñado, y usted en casa también lo sabrá, a descansar. De repente decir, bueno, hay tiempo para todo, hay tiempo para hacer esto, hay tiempo para hacer lo otro, pero también darnos esos descansos para no normalizarlo y sobre todo que esto no repercuta obviamente a una cuestión física. Vamos con la pregunta número 2 de analista. Dice así: ¿consideras que la ansiedad sigue siendo un tema poco hablado en espacios laborales o familiares? A la cuenta de 3 colocamos 1, 2 y 3.
Hoy sí hicimos el match. Ok, hoy sí, los dos coincidimos que sí completamente. Cuéntanos, ¿por qué consideras que es algo que no se normaliza o no se dan esos espacios para poderlo platicar? Lo que pasa es de que hablar de ansiedad es de alguna forma sentir que uno está haciendo las cosas mal, digamos, y entonces si yo hablo de ansiedad es como quitarte entonces tiempo de trabajo porque deberías de tener más descanso, porque deberías de tener más pausas. Entonces lo que hacemos es que lo normalizamos a tal punto que no lo hablamos dentro de nuestros contextos sociales y laborales. A nivel laboral, de hecho, es muy poco mencionado porque el hablar de ansiedad haría que a nivel empresarial o corporativo, por ejemplo, se invitaría mucho a los trabajadores a ir más despacio, a tomar espacios de conciencia tengo ansiedad corporal. porque me están presionando en el trabajo, pero y entonces en el sería tener un ritmo trabajo más bajo. la realidad es que entonces tendría que disminuir un poco el trabajo. Sí, de alguna claro. forma, entonces es poco hablado, poco cuidado también a nivel laboral, que la realidad es que sí sería muy importante tomarlo en cuenta, porque cuando se trata y se cuida la ansiedad a nivel empresarial y laboral, de hecho se crea un ambiente laboral más saludable y que permite la productividad más consciente. Entonces debería de ser más mencionado, pero no lo es. A nivel general es un tabú todavía que se sigue mencionando. Sí, sobre todo porque muchas veces la gente tampoco le da la credibilidad que es de, tiene un ataque de ansiedad. Yo he escuchado mucho eso, tiene un ataque de ansiedad, ya se le va a pasar. Y no realmente es un tema de que ya se le va a pasar, sino que se le tiene que poner atención. Vamos con la pregunta 3. Diana, ahora sí, muchas personas no reconocen los síntomas de la ansiedad porque los confunden con estrés normal. Si quieres lo ponemos 1, 2 y 3. Estamos muy de acuerdo hoy, sí, completamente sí. Cuéntanos, ¿por qué crees esto de que no reconocen o se puede confundir de repente con estrés normal? Lo que pasa es de que de alguna forma la base biológica del estrés y de la ansiedad es la misma y entonces tiende a confundirse porque lo que hacemos es de que experimentamos en el cuerpo esta sensación de tensión, esta sensación de cansancio, a veces palpitaciones y lo asociamos mucho a que es estrés. La realidad es que el estrés es una respuesta adaptativa del cuerpo frente a situaciones que nos van a generar mucha incomodidad, o sea, me van a activar para resolver, tengo un examen, mi cuerpo se activa para que yo pueda resolver el examen, pero luego entro en un estado de calma y vuelvo a la calma. ¿Podrías decirse que el estrés es más como lo que me está sucediendo ahora y la ansiedad un poco más? La ansiedad es algo que se pensando mantiene. en el futuro. Sí, Claro, la ansiedad es algo que se mantiene, que ya tiende a ser un poco más desadaptativa y que tiende como a mantener el cuerpo en una constante alerta, aun si ya no hay una situación que genere esa sensación de alerta. Esta pregunta está bien interesante, Ana, seguro que vamos a estar hoy sí 100% de acuerdo y es una pregunta bien puntual que dice así: ¿las redes sociales pueden contribuir a generar más ansiedad en la vida diaria? 1, 2 y 3. Sí, completamente. Yo sí creo que de repente las redes sociales han venido a cambiar, a facilitar mucho la comunicación, pero también con tanta noticia, con el contenido que consumimos, eso sí nos genera una ansiedad. ¿Qué consideras tú? Sí, segurísimo. Lo que pasa en las redes sociales es que nos expone a una realidad, digamos, que no estamos viendo constantemente. Vemos cosas catastróficas alrededor del mundo, entonces eso tiende a generar una hiperactivación de algo malo va a pasar todo el tiempo y entonces ya estoy como predispuesto a esto. Y segundo, también vemos, por ejemplo, redes sociales, lo que las demás personas están exponiendo en su vida y entonces hay tal vez un constante comparativo también de yo debería de vivir la vida. Sí, como yo la debería clásica de repente esto. que ves que una persona que está viajando por todo el mundo, tú estás en el trabajo, de repente en un estrés y te metes a cualquier red social y ves que la persona viajando y tú con un estrés y eso te dices como... Yo debería de estar en ese lugar, yo debería de hacer eso, Sí. entonces tiende como a tener mucha expectativa de la vida que deberíamos de llevar y entonces es un constante, tengo que hacer para poder estar en o ese tener lugar. la vida soñada La o no vida estoy logrando soñada. lo que quiero y Justo. eso te genera ansiedad. Y entonces- Bueno, para ir terminando ya, Diana, la última pregunta muy importante que también nos preguntan aquí es, ¿hablar de salud mental debería ser parte de la educación desde temprana edad? Lo ponemos 1, 2 y 3. Nuevamente, sí, completamente. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, a mí me encantaría que en el currículum escolar incluyeran una clase solo de salud mental. La realidad es de que como niños no sabemos, cuando somos niños no sabemos regularnos, entonces necesitamos de personas externas que sean un corregulador y que podamos aprender herramientas para esto. Es súper importante, entonces hacerlo desde que son pequeños creo que sería muy valioso a nivel escolar. Sí, definitivamente tener un mayor conocimiento y desde casa usted también en casa puede saber que trabajar con los niños de chiquito, de repente hay formas donde se puede acompañar en este proceso porque obviamente muchas de las cosas, de las
situaciones de ansiedad que se nos da a veces, y es un pensamiento personal, son fruto también de cosas que no se trabajaron de repente de la niñez, de repente estar, por ejemplo, en una familia donde de repente había muchos problemas, te mantiene estar alerta desde chiquito a ciertas cosas, estar preveyendo ciertas cosas, y ya cuando creces te das cuenta que estás todo el tiempo en esta constante alerta justamente por cosas que viviste de niño. Entonces, y que de adultos tendríamos más herramientas, de hecho, para poder resolver, atender y cuidar nuestra salud mental, porque desde pequeños se nos fue inculcado, pero la realidad es de que no nos lo enseñan y eso sí es como una deficiencia que podría existir. Bueno, Diana, la verdad es que gracias por tu tiempo, la verdad, por compartirnos esto a nivel profesional, también tener un poco más de conocimiento, y usted en casa también para que pueda aprovechar a conocer este tema y sobre todo estar un poco más informado y definitivamente también apoyar, y usted un apoyo en casa para quien más lo necesite, en este caso con el tema de la ansiedad. Pero nosotros seguimos aquí con más de Viva la Mañana, seguimos disfrutando, quédese con nosotros porque este programa todavía no termina, mucha diversión. Ahora vamos contigo, Luisito, ¿qué tienes por allá?